Feliz viernes, ¿cómo están? Bueno, hoy quisiera hablarle un poco sobre por qué no debemos olvidarnos de nuestros orígenes y debemos vivir con esas circunstancias que no elegimos, pero hacer de ellas algo bueno en nuestra vida. Bueno, hay muchas cosas que no elegimos. Por ejemplo, el lugar donde nacimos, el colegio a donde vamos, lo eligieron nuestros padres, no elegimos la familia en la cual nacemos y, y bueno, hay cosas que realmente pues sí podemos decidir. Entonces, bueno, está eso que no elegimos, eso que, que nos cae en la vida de una forma que no nos podemos quitar. Esas cosas configuran nuestra vida, esas cosas configuran nuestra vida incluso en 2/3 de lo que es nuestra biografía. Se puede decir que tiene el ingrediente de esos orígenes no solamente al principio, hay muchas cosas que no elegimos en el transcurso de la vida, una enfermedad, no elegimos a veces que venga la pandemia, no elegimos muchas cosas. Pero una vez que estamos conscientes de que pues eso ocurrió, eso existe, podemos hacer de eso algo bueno, podemos hacer una mezcla de eso con lo que nosotros sí elegimos, con lo que nosotros sí decidimos. Y para eso, bueno, tenemos que tener un pensamiento crítico, un pensamiento que nos permita ver las cosas un poquito más de lo evidente. Y para ello no podemos perder lo que tienen los niños, eh, que a veces vamos perdiendo en la vida, que es el protopensamiento, que es la capacidad de asombrarnos de las cosas, es la capacidad de que tengamos curiosidad por las cosas y es la capacidad que tenemos de cuestionarnos las cosas. Y no solamente, digamos, lo que nos asombra, o sea, que viene alguien y nos presenta algo y nos toma nuestra atención, o viene algo abrupto y ni modo que no vamos a, que tenemos que asombrarnos. Asombrarnos de cosas muy cotidianas, asombrarnos, por ejemplo, de por qué las mangas de, del saco no me molestan, cómo las cortaron, de por qué las suelas, cómo se hacen las suelas, cómo se pega la suela del zapato, cómo trabaja el zapatero, de por qué el agua caliente está siempre de un lado y el agua fría está del otro lado, si hay convención respecto a eso, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas que nosotros ya las tomamos en cuenta. Por ejemplo, recuerdo una de las últimas veces que yo me junté con mi abuelo que me decía esta hora y él la sabía decir sin el reloj. O sea, él podía decir la hora en base a la posición de la sombra. Y todo eso lo hemos perdido. Entonces tenemos que tener otra vez, retomar la capacidad de asombro por muchísimas pequeñas cosas que van configurando nuestra biografía, que van configurando nuestra vida, y en esa capacidad de asombro y en ese cuestionarnos, pues vamos entonces nosotros a empezar a pensar, por eso es un protopensamiento, y eso nos va a enseñar entonces a tener un pensamiento crítico, que hoy en día hace mucha falta, pues nosotros tenemos demasiada información que nos va a llegar y para asombrarnos. Por ejemplo, los editoriales de los periódicos, cómo nos llegan los mensajes por WhatsApp, cómo nos llegan los mensajes que están en las redes sociales, en los afiches que están en la calle políticos, y ellos ya tienen, ya saben cómo te van a iniciar tu cadena de pensamiento, porque esos son mensajes elaborados para sorprenderte, para llamar tu atención. Y entonces ya saben, ya eso es un paquete que lo ha diseñado un grupo editorial, lo ha diseñado un grupo de mercadeo, en el cual ya saben qué es lo que tú vas a pensar después de leer eso y por qué es que tú te vas a interesar por eso. Entonces, por supuesto, entonces si tú no tienes
o has perdido esa capacidad de tener un pensamiento crítico, no vas a ir más allá y no te vas a dar cuenta de que esto pues está manipulado o que esto es en base a tal cosa para llamar tu atención. Tu atención es una cosa que es muy importante. Cuando tú le prestes tu atención a algo, le estás prestando un momento de tu vida. Eso no es una cuestión que se regala. Y lo correcto es que la persona a la cual, o el grupo al cual tú le estás prestando su atención, diga muchas gracias por prestarme su atención, porque eso es una cuestión, un regalo que tú le estás haciendo a la persona o al grupo o al político o al amigo o al consejero o a quien sea. Tú le estás prestando la atención, estás haciendo una pausa de lo que estás haciendo y te estás conectando o de ojo a ojo, te estás conectando, le estás poniendo tu cerebro al servicio de entender lo que esa persona quiere decir. Entonces, lo correcto es que esa atención no sea mal usada, que tú recibas algo a cambio, que recibas una información que valga la pena, que aprendiste algo, que no solamente manipulen tus emociones, sino que la atención que tú le estás dando sea retribuida por una información, por un servicio, por algo que después tú digas, bueno, durante esta semana he usado mi atención, he repartido mi atención a estas 3, 4 cosas y por lo tanto he recibido más información y soy una persona un poco mejor, más crítica, menos crítica, me he librado de tales cosas. Entonces, bueno, vamos a tener cuidado con esto de qué es lo que nosotros podemos hacer con la parte que podemos configurar de nuestra vida y cómo vamos a mezclar eso con las cuestiones que nosotros pues se nos dieron, o sea, que no pudimos decidirlas, pero a lo hecho pecho hay que usar lo mejor de las cosas que se nos presentan en la vida, buscar siempre las oportunidades y hacer de eso pues algo que construya una biografía de la cual nosotros luego podamos decir estamos orgullosos. Un abrazo.